Rolando Ramírez es un destacado líder empresarial con más de 20 años de experiencia en la gestión y desarrollo de negocios. Actualmente se desempeña como director general de Tacuba Tintorería, una empresa familiar en la que ha dejado huella significativa a lo largo de su trayectoria. Es egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca como licenciado en informática. Rolando destacó desde sus primeros años como un innovador en el ambiente tecnológico. Su capacidad para resolver problemas y generar soluciones lo llevó a desarrollar, durante su etapa universitaria, un sistema de control de acceso para el centro de cómputo de la institución. En 1999 decidió incursionar en la empresa familiar Tintorería Tacuba. Su visión estratégica fue determinante para la creación de un sistema de control de prendas, una herramienta que no solamente mejoró la eficiencia operativa, sino que también facilitó la expansión del negocio, permitiendo la apertura de nuevas sucursales. En 2010 asumió un nuevo desafío, el liderar el rediseño de la identidad corporativa de Tacuba, estableciendo una imagen sólida y coherente que ha representado a la marca desde el 2006. En 2010 asumió un nuevo desafío al liderar el rediseño de la identidad corporativa de Tintorería Tacuba, estableciendo una imagen sólida y coherente que ha representado a la marca desde el 2006 hasta la fecha. Actualmente también desempeña el rol de gerente de desarrollo, donde ha liderado con éxito Tintorería Tacuba en el giro de la lavandería institucional. Sin duda, su liderazgo visionario, capacidad de adaptación y pasión por la innovación continúan impulsando el crecimiento de Tintorería Tacuba, siendo un referente en la industria de servicios de lavandería y tintorería en todo el estado de Oaxaca. Hola Rolando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer recibirte en Fusión Empresarial y pues bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Rafael. Siempre es un gusto saludarte. Muchas felicidades por el espacio y un placer estar platicando contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Y mira que platicábamos antes de entrar a cuadro, tenemos de conocernos más o menos desde el 2009, más o menos, 2008, 2009, iniciando un proyecto hermoso que tuvimos la oportunidad de desarrollar para Tintorerías Tacuba. Cuéntanos un poquito de esa historia de Tintorerías Tacuba, un poquito para las personas que seguramente son mucho más jóvenes y que ubican a la tintorería y que dicen, bueno, la ubico, pero no sé exactamente desde cuándo existe. Platícanos un poquito qué te tocó vivir seguramente de niño, viendo en el hogar con tus padres, pues este proyecto que tenían de lucha constante, que es el mantener un negocio y que hoy en día pues es un negocio familiar que tiene mucho éxito y que tiene muchas sucursales alrededor de esta ciudad. Cuéntanos un poquito de esos inicios, Rolando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Rafael. Pues empiezo por decirte para que todos puedan ubicar. Formo parte de la segunda generación de esta empresa de Tacuba Tintorería, sí, y ahora lavandería institucional. Sin embargo, pues empezó en el siglo pasado, ¿no? Wow. En 1960 es el año en que hemos tomado como oficial, ¿no? Sí. Por la cuestión del registro de marca y todo eso. Okay. Sin embargo, sus inicios se remontan todavía a años antes, desde 1952, cuando mi tío y mi papá tuvieron pues esa inquietud de iniciar con un negocio de lavado y planchado de ropa, ¿no? Entonces, pues ya de aquí a ahora ya vamos a cumplir prácticamente 65 años. Wow. ¿No? ¿Este año? Este año. Okay. Este año es el 65 aniversario. Y pues sí, efectivamente, después mi tío decidió continuar una carrera magisterial, fue profesor de primaria, y se quedó al frente de mi papá. Okay. ¿No? A los pocos años se casó con mi mamá y entre ellos dos fue que fueron pues trabajando muy duro para ir formando antes que nada su patrimonio de maquinaria y equipo, ¿no? Anteponiendo al patrimonio familiar, ¿no? Y las comodidades que pues todos anhelamos. Claro. Pero solamente bajo ese esfuerzo fue que lograron tener pues la maquinaria suficiente, los espacios suficientes y pues la preferencia del consumidor oaxaqueño, ¿no? Que pues en aquellos años eran pocas las tintorerías que ofrecían ya el servicio con su maquinaria propia. Y así fue como hasta de estudiante, sí, tanto mis hermanos y yo,
íbamos participando, ¿no? Para nosotros en las vacaciones... Claro, se involucraban. Sí, cuando todos los demás compañeros decían, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Me fui de vacaciones a no sé nosotros dónde. ya sabíamos cuál era nuestro Sus trabajo. vacaciones era estar ahí en el negocio familiar. Así es, Rafael, así es. Oye, y platícanos en qué momento es que, pues, ustedes están estudiando. Como bien mencionas, en vacaciones es cuando pues iban a apoyar el negocio pues familiar, y que de ahí seguramente salían pues el cubrir todos los gastos de los estudios de ustedes, de los hermanos. Terminas una profesión y seguramente tus hermanos y de repente dicen, oye, no vayas a buscar otro lado, vente aquí, te necesitamos. ¿Cómo fue un poquito eso? ¿Fue un poquito de te quiero aquí, o más bien fue un tema de que sí, por vocación, por pasión, dijiste, no, quiero ir a apoyar ahí el negocio familiar? Fíjate que lo que preguntas es, cada historia de vida de cada persona es diferente, ¿no? Claro. Y tal vez cada quien lo hizo por diferentes motivos. Somos 3 hermanos, en total fuimos 5. Okay. El más grande ya falleció, que en paz descanse. Sí. Continuamos 4 hermanos. Una de ellas, así como el tío, optó por también una carrera magisterial y trabaja en ello. Y otros 3 hermanos, incluyéndome a mí, somos los que trabajamos ya formalmente en la empresa. Dentro del grupo. Hablándote de mi decisión, sí, claro. de mi decisión, fue algo muy especial porque, y bueno, tal vez me va a llevar unos minutos contarlo, pero lo haré porque precisamente creo que es lo que pues tiene cierto aprendizaje, ¿no? Sin duda, claro. Yo estudié la prepa, ¿no? Como todos, y ahí pues mis amigos me decían, oye, Rolando, ¿tú vas a estudiar sistemas computacionales? Claro, que en aquel entonces era así como que... el auge, ¿no? Sí, apenas iba. Pero yo ya súper convencido les decía, no, yo voy a estudiar arquitectura, ¿no? Porque siempre me llamó la atención. Entonces, terminando la prepa, derechito me fui a la escuela de arquitectura. Sin embargo, pues bueno, yo tenía la idea de llevar a la par la academia de arquitectura y algunas actividades extraescolares que tenía yo interés de aprender, entre ellos a tocar guitarra, ¿no? Sin embargo, pues es muy demandante el primer semestre, todo el día, ¿no? Y nunca había espacio posible para hacer mis actividades extraescolares. Total que dije, creo que o hago una pausa o ya no voy a poder aprender todo lo que yo quiero, y yo sí lo quiero aprender. Wow. Total que pues hice una pausa, mis padres me apoyaron, entonces me di de baja temporal en la escuela de arquitectura para hacer todas las demás actividades extraescolares. Fui a clases de pintura, de computación inclusive, aprendí a tocar guitarra, pero obviamente no cubría todo el espacio de horario, digamos, ¿no? Entonces, como ya estábamos acostumbrados, pues también estaba yo trabajando en la empresa, ¿no? Ya más como de tiempo completo. Y fue ahí cuando tuve más contacto, pues, con la realidad, ¿no? De la empresa, del taller familiar. Y fue cuando me entró la inquietud de algún día trabajar profesionalmente para la empresa. Wow. E impulsar su institucionalización, ¿no? ¿Tenías unos 19 años, más o menos? Ajá, exactamente, tendría por ahí 19 años, 19 años. Entonces, bueno, cuando yo me di de baja de arquitectura, lo hice con la firme propósito de reintegrarme nuevamente. ¿No? Pero ya con esa experiencia de campo. No, pues no, yo dije, a mí sí me gustaría también participar, ser empresario, en pocas palabras. Sí. Entonces empecé a reflexionar y dije, no, creo que arquitectura no es precisamente la carrera que me vaya a dar las mejores herramientas para ser una carrera de empresario. Entonces, pues al final decidí cambiar de carrera y opté por estudiar licenciatura en informática, ¿no? Iba yo a estudiar inclusive administración de empresas, pero recordé lo que me decían mis amigos en la prepa, oye, ¿tú vas a estudiar sistemas? Yo dije, oye, no, pues no me puedo... Así que perder del invento del siglo, y también me gustaría conocerlo más. Entonces, la licenciatura en informática es, digamos, como 50% asignaturas administrativas y 50% de sistemas computacionales. Entonces, me pareció muy apropiada y finalmente eso es lo que estudié, licenciatura en informática. Wow. ¿Siempre apoyado por tus padres?
siempre conté con el apoyo de ellos. Que lo menciono porque cuántos jóvenes, y me incluyo en su momento, tomas la decisión de estudiar una carrera y en el camino me ha tocado que los chicos dicen, profe, es que me voy a cambiar de profesión, de carrera, porque no me está gustando la carrera, pensé que era una cosa y me resulta otra. Y creo que en esta búsqueda, que creo que es natural y que ahora estos estudios previos, propedéuticos, en teoría reducen este margen de error en seleccionar una carrera, pues resulta que cuando la estás viviendo en carne propia, resulta que no es lo que esperabas. Y creo que también ahí es donde hay que sensibilizarnos como padres, pues de repente cuando nos llegue a pasar algo así, ¿no? En tu caso, pues tus padres te apoyaron. No me imagino si hubieran sido unos padres de ahora terminas arquitectura porque ya no sé cuánto se ha pagado y hasta que termines ya después escoges lo que quieras, ¿no? Sí. Creo que una gran enseñanza es esto que mencionas de cómo los padres, en tu caso, decidieron apoyarte bajo esta inquietud. Me imagino que eras pues un chico muy echado para adelante, muy disciplinado, observabas mucho el tema también de apoyo hacia tus padres en el negocio familiar, y creo que también esos factores de la personalidad que de repente puede llegar a tener un chico, una chica, pues de repente pues por ahí los padres también ceden y dicen, bueno, pues vamos a apoyarte, ¿no? Deja arquitectura y dedícate a otras cosas que también te gustan en lo que vemos que haces, ¿no? Sí, es cierto. Y yo lo que pues puedo resaltar, ¿no? Así que en esta etapa de mi vida, Sí. Y pues por muchos jóvenes, ¿no? Exacto. Que tal vez se encuentren en la situación de que sus padres tienen una empresa y luego a la hora de que ellos ya van a elegir carrera y a la hora que ya van a elegir su vida profesional, ejercicio profesional, se encuentran con que ¿y qué voy a hacer, no? O sea, sí. Entonces, algo que hay que tener muy presente, que es una decisión de vida, ¿no? Sí. O sea, no es cualquier cosa. Es si quieres en algún momento continuar ampliando el legado familiar, pero no hay nada mejor que sea una decisión de vida propia. ¿no? Te podrán hacer la invitación tus padres. Claro. Creo que no es tampoco para sentirse comprometido, obligado. Si bien les debemos todo lo que somos a ese momento de nuestra vida, claro. Sin embargo, tener la libertad de elegir tu propio camino. Sí. En mi caso, yo elegí ese, ¿no? Ese. Ahora, una vez que decides integrarte a Tintorerías Tacuba, me imagino que también te enfrentas a muchos retos, ¿no? O sea, es el hijo de los dueños, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto, que de repente por ahí cuando se es joven, y seguramente hay colaboradores que llevan mucho más tiempo en la empresa, y que de repente llegue ahí un joven a darnos tal vez ciertas instrucciones. Cuéntanos ahí alguna experiencia de esos 19, 20, 22 años donde por ahí seguramente te pasó decisiones o te tocó confrontar en algún momento algún tipo de situación que querías que se implementara y que por ahí había resistencia. Sí, sobre todo, bueno, en esa época de 19, 20 todavía pues yo era estudiante y digamos informalmente trabajaba en la empresa, ¿no? Claro. Ya lo que comentas fue pues, ya a los 25 años. Que ¿no? ya eres titulado. Ya soy titulado, ya ingreso a trabajar formalmente ya a la empresa. Como licenciado en informática. Como licenciado en informática. Okay. Y precisamente el primer puesto que yo desempeñé fue desarrollador de sistemas. Okay. Podríamos pensar, oye, pero una empresa pequeñita, un desarrollador de sistemas, no... Bueno, es que es en el amplio sentido de la palabra, claro. ¿no? No precisamente software únicamente, ¿no? Sino sistemas, ¿no? Internos. Internos de trabajo, de control. Y sí recuerdo muy bien con el primer proyecto que empecé, que es con el sistema de control de prendas, ¿no? Que eso posteriormente nos permitió, controlar cientos de prendas y nos permitió aperturar más sucursales. Claro. Entonces fue con lo primero que inicié y recuerdo nítidamente cuando me presenté como tú dices, pues con el ensamblador experto, que era el que clasificaba todas las prendas para ordenarlas y clasificarlas por lo que es de cada cliente, ¿no? No, pues
yo lo había observado tiempo atrás y decía, híjole, cuando a mí me toque hacer ese trabajo, no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Así. Y todo era manual, ¿no? Sí, todo era manual. Entonces, claro. yo así aterrado. Pero bueno, precisamente por eso es que es el primer proyecto con el que empecé a trabajar. Bueno, después de unas semanas de estarlo estudiando, analizando, diseñando y confeccionarlo, ya lo obtuve y dije, no, esto sí, esto es lo que va a funcionar. Me presenté con el experto en el ensamblado de las prendas y le expliqué, ¿no? Claro. Mira, así, le vas a hacer estas etiquetas, esto. Mira, esta se me queda. No va a funcionar. Esa fue su primera respuesta. Esa fue su primera respuesta. Okay. Y yo así. Pero bueno, sabía yo lo que tenía entre las manos. Y eso fue en la mañana, ¿no? Está bien, digo, pues mira, pruébala durante el día y en la tarde regreso y ya platicamos. Bueno, en la tarde regresé y dice, con una cara totalmente diferente, oye, Rola, porque así me decía. Rola, claro. Está súper fácil. Wow. Pero así, totalmente cambió. ¿No? Entonces, esa primera experiencia, tío, que la recuerdo nítidamente, fue la que me dio mucha seguridad, ¿no? Y me hizo entender que iba yo a toparme con ese tipo de situaciones, de resistencias, pero que finalmente, digamos, trabajando de la mano, hombro con las personas, lo iban como aceptando, iban aplicando, iban convenciéndose de que pues sí tiene un resultado positivo. Y creo que a ti como a mí nos tocó mucho esta bien mencionas, como parteaguas de la tecnología, ¿no? Sí. Cuando pues muchas profesiones, ¿qué me dices de la contabilidad, no? Pues, se llevaban en estos libros enormes, ¿no? Contables, esto que tú mencionas que pues todo era a mano y cómo sabías qué prenda era de qué cliente, pues lo ves muy fácil cuando es algo muy pequeño, pero cuando empiezas ya justo a crecer, creo que te tocó esa oportunidad o nos tocó esa oportunidad de ver cómo la tecnología empezó a facilitar el trabajo y quien no supo aprovecharla y adaptarse a ese cambio, pues también se fue quedando, ¿no? Y creo que esa parte que tú le aportas, como lo mencionas, pues fue justo el que esta innovación que estaba justo en boga a nivel global, pues permitiera llevar a un siguiente nivel a la empresa familiar con algo que a ti te toca aportarle y casualmente pues en ese momento pues llegaba el hijo de los dueños y decir miren, es esto con lo que vamos a crecer, ¿no? Sí. Porque sin duda los controles que hoy en día se tienen que llevar pues me imagino hoy es muy fácil hacerlo, en ese momento pues la gran complejidad que hubo, ¿no? Y la resistencia en su momento, ¿no? Cuéntanos un poco cómo o sea, actualmente tus padres ya están jubilados, siguen estando parte de la empresa. Nos tocó en ese momento, platicábamos 2010, que estábamos celebrando 50 años de Tintorería Tacuba. Hubo una transición muy linda que hizo la empresa, que me tocó todavía conocer a tus padres en ese momento, ver como esta foto que todavía la tengo en la memoria, ¿no? En esta fotografía, en esta escalinata en cierto hotel, ¿no? Donde estaban todos los colaboradores de Tintorería Tacuba. Cuéntanos un poco los retos que se tuvieron que superar. Hoy en día me imagino que también en su momento trabajar con dos hermanos que se quedan de alguna otra manera también al frente, seguramente cada uno de ustedes en algún área, pero al final son un consejo que va tomando decisiones juntos. ¿Qué tan complejo ha sido el gran reto de una empresa familiar para ustedes? Pues tocas un punto que nos llevará horas, ¿no? Pero sí, definitivamente nuestra experiencia es que, aunque no parezca, ¿no? Nos llevó ciertos años, diría yo, sin duda, en conocernos. A pesar de que obviamente crecimos juntos, en el mismo hogar, ¿no? Sí. Pero ya hablando del ámbito pues profesional, ¿no? Sí nos llevó ciertos años el conocernos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos coincidíamos, ¿no? Sí queremos crecer, ¿no? Claro. Nada más que lo que no lográbamos darnos cuenta o sintonizar es de que cada quien tenía su propia idea de crecimiento, ¿no? Exacto, claro. Entonces, tal vez uno pensaba en otra sucursal y pues ya era crecer, ¿no?
otro pensaba en 2 sucursales, 3 sucursales y ya era crecer. Claro. Y así, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya después de cierto tiempo nos dimos cuenta en que había conceptos como esos y otros en los que como que sí coincidíamos, tal vez nada más en la cantidad o en cuestiones, por decir algo. Claro. Y entonces ya fuimos cayendo en cuenta que había que ser como que más preciso en el lenguaje, claro. más... Y luego, aparte de cada quien, su propia personalidad, ¿no? Etcétera. Finalmente, ya después de cierto tiempo, ciertos años de trabajar, ya digo, no, pues sí, cierto, ¿no? Entonces, somos diferentes, como que sí queremos como lo mismo, pero en diferentes escalas, etcétera. Y ya fuimos madurando nuestra relación, pues familiar, profesional, ¿no? Claro. Y hasta la fecha, bendito sea Dios, pues no hemos tenido grandes dificultades, caminamos bien y considero que bastante se lo debemos pues a la educación que recibimos de nuestros padres, ¿no? De siempre conducirnos con respeto, ¿no? Por ejemplo, hay algo que personalmente me costó o me cuesta un poco, ahora ya digamos ya está más superado pero por ejemplo, yo soy el menor, ¿no? Yo soy el menor. Eso no lo sabía. Mi hermano Gabriel es el mayor, Eloísa la siguiente y yo soy el menor. Entonces, cuando entré, pues bueno, mi hermano era el gerente general, poco después fue mi hermana, y ya en los últimos tiempos me toca a mí llevar la batuta, siendo el hermano menor. Entonces, quieras o no, y lo digo por mi personalidad, siempre hemos sentido, porque yo hablo por mis hermanos también, así lo hemos experimentado, lo han ellos también manifestado, ese respeto hacia los mayores, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre ha sido conservado, ¿no? Entonces, creo que eso, yo siempre le doy el lugar a mi hermano mayor, ¿no? A mi hermana, porque yo soy el menor, ¿no? Claro. Igual y requerimos un cambio de paradigma, pero estamos satisfechos porque sabemos que cuando se trata de decidir, pues profesionalmente, obviamente, yo llevo la responsabilidad y las decisiones que tomas impactarán de manera positiva o no tan positiva a la compañía, ¿no? Así es, y la respetan, ¿no? Entonces, por ese lado ha sido, creo que ese orden de las cosas nos ha permitido, pues ya, yo llevo 25 años trabajando en la empresa. En la empresa. Y wow, hasta el momento. De esos 65 que están próximos a cumplirse este año, ¿no? Oye, Rolando, me quedé pensando mientras nos lo platicabas, me quedé pensando mucho en, decías que en ese momento, hace poco más de 65 años, pues no había tanta oferta, ¿no? No había tanta oferta y porque no había tanta demanda. Hoy en día pues, la demanda es enorme y también pues la oferta es enorme. ¿Tienes identificado más o menos cuántas tintorerías, no sé si llamarlas reguladas o no reguladas, existen en esta ciudad? ¿Más o menos? ¿Tienen un número ustedes? Mira, exacto no, Pero en promedio habrá unas promedio yo creo 40 que sí, distintas marcas. Más o menos. Más o menos. Porque en cada colonia más o menos hay una, ¿verdad? ¿no? Entonces por ahí échale cuentas de cuántas pequeñita. colonias hay. Creo que algo que nosotros nos tocó verlo en su momento, en 2009, 2010, que platicábamos, nos tocó ver mucho la parte, pues un poquito conocer las entrañas de la empresa, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar pues en diferentes puntos de venta, pero también en la matriz, ¿no? Nos tocó ver mucho la parte de los procesos, maquinaria en su momento. Creo que hoy en día, tú bien lo sabes, creo que oferta puede haber mucha, pero también hay cierto tipo de marcas para cierto tipo de clientes y cierto tipo de clientes también aspiran a cierto tipo de marcas. Cuéntanos un poco, para las personas que nos ven, ¿qué es lo que tiene Tintorería Tacuba? ¿Por qué si tengo una prenda que llevar a una tintorería, tiene que ser con Tintorería Tacuba? Sí, consideramos que algo pues muy importante y que lo palpamos cuando recibimos las prendas de nuestros clientes es de que dicen, esta prenda merece ir a la tintorería. Claro, ¿no? exacto, sí. Sea porque es costosa, sea porque tiene un valor pues afectivo, o sea,
Entonces, porque nos han llevado, por ejemplo, de cierto congreso, de cierto evento, la playera que tal vez es una marca, pues, tal de tipo, pero está impresa, y tiene, ¿no? Un valor sentimental. Un valor sentimental. Se las llevan a ustedes. O los trajes pues de cuando te casas. Sí, de grandes confeccionadores, ¿no? Les llevan, me imagino, trajes de novia, ¿no? Sí, también trajes de novia. Me casé. Con eso ya está más que todo hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más raro que les han llevado? Algo así que digas, oye, un día nos llevaron esto, que yo dije, ¿qué pasó aquí? No. Si lo puedes decir, claro, ¿verdad? No vaya a ser que no se pueda decir. Lo que pasa es que ya ves que lavamos, desde trajes, pants, playeras deportivas, hasta muñecos de peluche, ¿no? Ok, entonces, no lo sabía, eso no lo sabía. Sí, así es, botargas, entonces, ok. Pero bueno, retomando el tema, entonces sí vemos eso, el cliente, nuestros clientes dicen, no, es que esto merece ir a la tintorería, claro. Porque aunque cada quien tiene su guardarropa, no sé, con N número de prendas, sí. No todas esas van a la tintorería, ¿no? Sino es una fracción la que va a la tintorería. Muy especial. Muy especial. Entonces ahí vemos pues el valor que las personas le damos a nuestras prendas. Claro. Y nosotros en Tacuba lo comprendemos, por eso desde que te la recibimos en el mostrador, la revisamos perfectamente. Ese punto, por ejemplo, pues lo aprendimos hace muchos años atrás, porque antes no era así. Claro, antes se recibía la prenda y así, tan. Pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta de eso y empezamos, digamos, a responder a esa necesidad, ¿no? Y a ese valor que le dan las personas a las prendas, porque finalmente algo que buscamos todos es una satisfacción, ¿no? Claro. En el servicio de limpieza. Sí. Y en determinado momento, si algo sale mal, una garantía, ¿no? Exacto, claro. Entonces, porque la prenda finalmente está expuesta, sí, ¿no? Sí. Todo proceso lleva un riesgo. Un riesgo. Entonces, eso lo hemos entendido y lo aplicamos en todas las partes del proceso, de no solo lavar y planchar, sino sobre todo cuidar de tus prendas. Claro. Y eso es lo que hemos visto que efectivamente, para cierto sector de la población, eso es algo fundamental, ¿no? Claro. Saber que sus prendas están seguras. Están cuidadas, y serán seguras, bien tratadas, claro. Y en determinado momento tienen una garantía. Creo que justo ahí viene como estos factores diferenciadores que todas y cada una de las marcas tendrían que estar buscando justo para poder tener una relevancia en un mercado tan competitivo. Platícanos un poco, para ir cerrando esta entrevista, Rolando, ¿qué retos se vienen 65 años después? Y se me pone chinita la piel. ¿Qué retos se vienen 65 años después para Tintorería Tacuba? Pues creo que vienen retos importantes. Digo, ahorita somos parte de la segunda generación. Sí. La tercera generación ya hay también nuevos profesionistas, ¿no? Que pues digo, ahorita están haciendo su propia historia. Claro. No sabemos en unos años más si decidan también involucrarse, porque repito, definitivamente es una decisión de vida personal. Sí. Y pues ahí ya no estamos muy lejos, ¿no? De que hemos de empezar ya a tomar cartas en el asunto, claro, sobre la sucesión hacia una probable tercera generación, ¿no? Digo, ¿qué podemos decir como segunda generación? Nos gustaría que pues hubiera una tercera y continuara Tacuba 100 años, ¿no? Claro. Pero bueno, eso estamos totalmente convencidos que no podemos obligar a nadie, ¿no? Claro. Y habrá otras alternativas también. Ese es uno de los retos que se aproxima ya en algunos años más. Sí, ya. Digamos, durante estos años, debo comentarte, creo que ya lo había hecho en alguna ocasión, que en 2016 incursionamos en la lavandería institucional, que es un giro, digamos, como paralelo, ¿no? al ramo de tintorería. Del ramo de tintorería, que es igual de limpieza de prendas. Entonces,
Este giro, afortunadamente, pues en el mercado oaxaqueño hemos sido pues muy bien recibidos. Creo que ha influido obviamente pues ya nuestra historia de calidad, claro, ¿no? en el giro de tintorería. Y pues sí ha representado todo un reto, quiero decirte, porque pasamos de ser una empresa con una operación, digamos, convencional, pudiera yo decir, digamos, de lunes a sábado, con descanso los días festivos, ¿no? Claro. A ser una empresa 24/7, claro. ¿no? Entonces, sí ha sido un reto el migrar, ¿no? Adoptar ese tipo de operación. Y pues hacia el futuro pues viene el seguir pues ampliando nuestros servicios, ¿no? Claro. ¿Cuántas sucursales son hoy en día? Tenemos 6 puntos de venta. 6 puntos de venta más la matriz. Más la matriz. ¿No? Ok, correcto. Ok, oye, un último mensaje, me gustaría que nos compartieras. Sé que el tiempo pasa volando, Rolando. Un último mensaje. Fíjate que aquí nos hacen el favor siempre de vernos personas que están muy metidas en el ámbito empresarial, en el ámbito emprendedor. ¿Algún consejo que les pudiera dar Rolando, con 25 años de experiencia ya de manera formal integrado en la empresa familiar? Pues lo que yo les puedo decir es de que algo muy importante, digo, hablo de mi experiencia personal, ¿verdad? Claro. Es no solo pensar que vas a estudiar, ¿no? O sea, no solo pensar en sí en esos 5 años de estudio, de los conocimientos que vas a adquirir, lo que vas a aprender y experimentar, ¿no? Claro. Sino también tratar de proyectar un poco el ejercicio profesional, ¿no? Claro. O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres sí hacer? ¿En dónde quieres vivir? ¿No? Sí. Y digo, los oaxaqueños que radicamos aquí en nuestra ciudad, considero que es adecuado pensar más allá de los 5 o 7 años de estudio académico, claro, de tu profesión, sí, en dónde te gustaría vivir, ¿no? Claro. ¿Qué estilo de vida te gustaría vivir? Coincido. Y digo, ¿qué puedo decir? Los oaxaqueños que radicamos aquí en nuestra bella ciudad, creo que coincidimos en esa parte, ¿no? Claro. Que no solo nos pusimos a pensar, no, pues yo quisiera estudiar esto, robótica, y te demanda que pues tal vez vayas a otro país, claro, para que tengas un trabajo digno, mejor desarrollado, etcétera, mayores, ¿no? oportunidades. Y entonces esa parte creo que compartimos los que vivimos en Oaxaca, que sí le dimos cierto peso a decir, no, pues yo me gustaría vivir aquí, claro, en Oaxaca, y por lo tanto me gustaría hacer algo que pueda desarrollar en mi comunidad para progreso de la misma, etcétera. Claro. Entonces, tener como que esa visión amplia. Más a largo plazo. Sí, más a largo plazo. Sí. E inclusive yéndonos más allá. Sé que ya muchos jóvenes ahora dicen, no, pues yo pues la verdad no visualizo casarme y menos tener hijos, ¿no? Sí. En nuestro caso es, bueno, y mis hijos me gustaría que vivieran en una ciudad así, claro, ¿no? Claro, entonces, claro. Digo, es mi opinión personal, pero si alguien le puede, digamos, ayudar en cuanto a su planeación de vida, ¿no? Pues me va a dar mucho gusto que tomen en cuenta esos puntos. Me gusta esto que nos compartes, porque al final del día, de repente, me ha tocado ver jóvenes que la decisión de su profesión va en función a no es lo que más les gusta hacer, sino lo que más dinero hoy en día deja allá afuera, ¿no? Sí. Entonces, también creo que es como este replanteamiento de para ti qué es el éxito. Si el éxito es tener dinero o hacer lo que te gusta y vivir dignamente de eso, ¿sabes? Entonces ahí es donde de repente yo digo, bueno, creo que tenemos que tener un replanteamiento un poquito más profundo versus un mundo que hoy en día es muy consumista, ¿no? Y que vivimos mucho en torno al tema de consumir, y creo que tendríamos que estar volteando mucho hacia un tema de que realmente lo que hagas lo disfrutes, y sin duda si lo disfrutas y buscas hacerlo bajo la excelencia, no dudo que la parte económica se irá resolviendo de una manera gradual, ¿no crees? Definitivamente. Yo es algo que me he dado cuenta y lo reflexiono, ¿no? Si eres bueno en lo que decides hacer, como dices, el dinero viene por añadidura, ¿no? Y desde estilistas hasta cualquier profesión.
lavadores Sí, de sí. prendas ajenas. Sí, ¿no? sí. Que es muy digna la profesión. Viene por Es añadidura, una forma ¿no? de vida. Así es. Creo que recuerdo mucho que siempre hay esta frase que mientras la forma de vida sea digna, pues hay que tener la mente en alto, ¿no? Así La es. frente en alto y siempre pues ver, siempre bajo este tema me quedo mucho con el tema que dices de respeto. Creo que de repente hay muchas generaciones donde esta parte del respeto hacia los mayores empiezan un poquito como a cuestionarse y creo que eso es también mucho, me quedo lo que hoy en día están haciendo los padres con los hijos, ¿no? Y no generalizo, pero sí puntualizo que de repente hoy en día es mucho más fácil dar un aparato electrónico a un hijo para mantenerlo quieto que educar. Así es. ¿No? Entonces esa responsabilidad o esta transición de lo que está pasando con estas nuevas generaciones, y recalco, no generalizo, pero sí visibilizo que hay un gran número de juventudes que de repente empiezan a cuestionar demasiado a la autoridad que ya vivió más años que tú, es donde creo que también es mucho esta responsabilidad de los padres que debemos de tener de la educación de nuestros hijos en miras de poder construir una mejor sociedad. Me gustaría que te despidieras con un último mensaje, mi estimado Rolando, para todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta entrevista. Un último mensaje de Rolando, por favor. Claro que sí, no, pues antes que nada agradecerles el tiempo que han dedicado para ver esta entrevista. Sepan que en Tintorería Tacuba, tintorería de calidad y lavandería institucional, trabajamos personas y somos un equipo, ¿no? Tanto desde el consejo de administración, claro, en donde formo parte, la dirección, el equipo directivo y todo el personal, pues estamos comprometidos y hemos comprendido algo muy importante, ¿no? Que es que no hay mejor trabajo que el que es realizado por personas contentas. Claro, sin duda. Y eso es lo que estamos procurando día a día, de incrementar, ¿no?, la satisfacción de los colaboradores, porque en esa medida podemos asegurar la satisfacción también de nuestros clientes. Pues ojalá más personas se les quede muy marcado y grabado esto que acabas de mencionar, principalmente al sector empresarial. Me encanta que dices el colaborador va al centro y en la medida en la cual nos preocupemos por el colaborador, sin duda este colaborador pues desarrollará mejor su trabajo y no solo eso, también tendrá sentido de pertenencia por la marca para la cual colabora, pensando en que también debe de haber un bien común de impacto hacia también sus propias familias. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros y pues bueno, también te agradezco a ti que hayas llegado hasta aquí. Deja todas tus preguntas que quieras hacerle a Rolando, Tintorería Tacuba, aquí en la parte de abajo. Haz todas las preguntas, nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar, por supuesto. No dejes de compartir. Recuerda, somos Fusión Empresarial. Nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Nos vemos en la próxima.